La elección de Alberto Fernández por parte de Cristina, como la elección de Pichetto por parte de Macri, tienen un mismo objetivo. En ambos casos no están buscando votos. Lo que están buscando es mensajes hacia los factores de poder, los grupos de presión y los grupos de interés. El mensaje de Cristina es, no nos vamos a radicalizar. El mensaje de Macri es, vamos a tener gobernabilidad. Pero me parece que esta es la idea. La imagen de gobernabilidad es lo que, para mí, es la razón por la cual Macri no eligió a Pichetto. Labaña claramente creo que es el tercer candidato. El punto es que el tercer espacio que tenía en Alternativa Federal el peronismo anti-K, su eje político, bueno, esto se ha desarticulado. Y en consecuencia me parece que en las PASO no vamos a una polarización absoluta, pero vamos a una polarización atenuada. Lo que más ha hecho es una apuesta. Yo creo que más ha tomado este camino porque cree que Fernández gana. Esa es la razón por la cual ha tomado este camino, ¿no es cierto? No porque a lo mejor haya una gran afinidad ideológica ni política. Y como corresponde primero, para seguir antes del análisis, voy a saludar y darle las buenas noches a mi compañero Nicolás Luca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, y ya Diana? se los Buenas noches. anticipé. Está con nosotros Pacho O'Donnell, que es una entidad en sí misma. No se puede decir nada más que es escritor, porque es escritor, es historiador, es político. Médico. Ahora es un Instagramer, ¿no? Una persona de las redes sociales. Realmente es un placer poder tener todo el bagaje cultural que nos da. Y además nos trajo un regalito. Acá dice 1815, la primera declaración de independencia argentina. Ya cuando estemos cerrando todo el análisis nos va a contar también un poquitito del libro. Después de toda esta introducción, los saludo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos Gracias. dando un repaso de lo que es la actualidad electoral de Argentina. Con el cierre de la lista de candidatos, con pocas sorpresas, ya veníamos avisorando un poco qué era lo que iba a suceder, pero con estas tendencias marcadas que hacíamos en el análisis de mostrar apertura, pero al momento de la lapicera, un poco cada uno eligió su propio terreno. ¿Cómo la analiza usted? A mí me gustaría hablar de lo que no está, ¿Y qué no está? de lo que no fue. Por ejemplo, declarar, mostrar, o por lo menos lo que yo pienso es que la política va por un lado y la gente y la realidad por otro, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos a los políticos de distintos frentes, partidos, sobre la importancia de la educación, todos van a estar absolutamente de acuerdo que es muy importante. Ahora, no hay un solo persona en las listas que sea una especialista en educación. Me parece bastante igual que cualquier otro tema importante, ¿no? Uno dirá, bueno, en todo caso podrá estar en los asesores. Ahora, un desafío periodístico, yo he sido senador nacional, entre muchas de las cosas que he sido. Y yo podría decir que también el elenco de asesores, que a veces son 30, 40 asesores, son en realidad para constituir el aparato político del legislador, senador, diputado, lo que sea. Me gustaría saber cuántos especialistas realmente hay entre los asesores que hay en las cámaras. Eso me parece bastante importante. Otra cosa que faltó, bueno, por supuesto, es un tema mío. Me parece que todo fue muy burdo de la clase política actual, que me disculpen, pero es muy ignorante, ¿no? O sea, realmente no ha habido debates Bueno, pero serios, no aparecieron enjundiosos. todavía ni los proyectos, ni las ideas, ni las Nada, soluciones. nada. Ninguna referencia a la cultura, por ejemplo, cosa que tiene que ver con lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Ninguna referencia a la cultura, ¿no? Es como algo... Inclusive hasta se ha perdido la costumbre de las citas. Ustedes se acuerdan que antes siempre aparecía una cita mal traída, extrapolada de Ortega, C, ¿no es cierto? ¿No? Se ha perdido hasta el hábito de la cita. Yo creo que eso evidentemente demuestra que el saber poco tiene que ver con la política hoy, ¿no? No es un fenómeno de acumulación política, la cultura, el saber, el entender, no es algo que esté dentro de la política, es algo que no se considera un elemento político. ¿Y a qué lo atribuimos? A mí me parece bastante serio, eso me parece importante. Ahora, ¿no es un signo de época también que ahora dice, no, se gana con las técnicas, se gana con los consejos, se gana con el focus group, se gana con las encuestas, se gana yéndole a preguntar a la gente qué es lo que quiere? A mí me suena a demagogia esa última parte,
pero no es un signo de época que ya la cultura y no cuenta tanto ir como estadista por el bronce, sino para garantizar la elección, y soy buen político si gano elecciones nada más. Sí, por supuesto, que creo que eso forma parte de cierto deterioro intelectual, ¿no es cierto? También hay un deterioro moral. Hemos asistido a un espectáculo, en mi criterio, degradante, ¿no es cierto?, de los cambios. Se puede estar en cualquier partido, se puede estar en cualquier lista. Creo que es un mal ejemplo. O sea, creo que es bastante claro, y estoy diciendo algo muy remanido, que el ejemplo tiene que venir de las dirigencias. O sea, no podemos exigir a la población que se porte bien cuando los dirigentes se portan mal, ¿no es cierto?, o no se portan bien. Yo creo que eso me parece... Después algo más es que en la Argentina no se está hablando de lo que habla el mundo. O sea, me pregunto, ¿estamos preparados para un mundo con la inteligencia artificial, por ejemplo? Es un tema de conversación, un tema de debate. Sí, hay gente muy capaz en la esfera De la ciencia. privada, digamos, pero lo que hacemos es disminuir el presupuesto de los científicos. Bueno, creo que el Frente de Todos tiene a Dora Barrancos en su lista también que Exacto, presenta, una que bueno, ahí senadora ya hay en un Capital. referente más de la ciencia. Una excelente persona, bueno, que bueno, es cierto, bueno, que haya alguien estará bueno. Por ejemplo, el tema de la guerra cibernética de hoy es un tema muy importante, ¿no? Y me parece que no está en la discusión, no está en la conversación, no está en... Aunque no lo entendamos, creo que es importante saber que el mundo está... Hoy Trump ha amenazado a Irán, Sí. no con bombardearlo con bombas, sino con desarticular todo su sistema defensivo, o sea, con no poder utilizar los misiles porque no van a poder, porque estarán hackeados y de esa manera están desarticulados. Estamos en un momento de un avance de la ciencia que es Sí, absolutamente... donde hay también diferentes tipos de guerra, ¿no? A nivel mundial. Están las guerras comerciales, que se imprimen mucho hoy en día con las sanciones. Están las guerras también de misiles, todo lo que afecta a Medio Oriente. Pero centrémonos en los argentinos, ¿no? En este desafío de, usted dice, políticos que no demuestran, si tienen alguna debilidad, de ponerlas de manifiesto para la sociedad. Sí, o por lo menos si no lo demuestran ellos, que convoquen a gente Claro. que está capacitada para Ahora, hacerlo. Mauricio Macri va a ser el primer presidente que va a terminar su mandato en la historia de Argentina, por lo menos moderna, ¿no? Primer presidente no peronista. No peronista. peronista, no peronista. Sí, sí, gracias. Y además es un candidato competitivo, pese a la crisis severa, digo, porque mide como Cristina, ¿no? Pese a la crisis severa que está atravesando el país. ¿Eso implica un cambio de paradigma? O cambio cultural es un eslogan del gobierno, pero ¿hay un cambio? Porque, ¿cómo lo explica usted? Bueno, yo creo que es bastante, digamos, son dos candidatos que tienen más del 50% de imagen negativa. Sí. Eso es algo extraordinario, una polarización entre dos candidatos que tienen más del Sí. 50%. O sea que la gente hoy realmente no quiere votar por ninguno de los dos, diríamos, ¿no? Pero parecería Pero que la termina el situación mandato, los quiero va decir. llevando... Ahí hay un cambio en los argentinos. ¿Perdón? Digo, en otra época, con esta crisis, no terminaba un gobierno no No, peronista el eso sí, mandato. es bueno... ¿Eso es un es aprendizaje bueno- de los argentinos? ¿De bueno, quién? hoy ¿De la mi clase señora política? Marina, ¿O es decía algo desinterés? bueno, decía algo positivo. ¿O es Y bueno, desinterés, eso- Pacho? ¿Eh? ¿Es un aprendizaje o O es, es- o es desinterés? No. Yo creo que hemos aprendido a que la democracia es un mal sistema, pero es el mejor de todo, ¿no? ¿Un mal Claro. sistema? Bueno, es un sistema Imperfecto. imperfecto, diríamos, ¿no? Pero es el mejor de todos, de todas maneras, ¿no? Eso es clarísimo, claro. Sí, yo creo que por lo menos eso lo hemos aprendido, que los golpes militares y que las dictaduras nos empeoran la situación, ¿no? Realmente no son una solución. Eso es algo bueno, eso es algo bueno. Hay una cuestión de valores que se están empezando a discutir, que por lo menos para mi generación eran discutibles y de golpe se está empezando a discutir en el mundo y en Argentina sobre si es conveniente o no el sistema político que se está utilizando, una república democrática. Siendo que ya empezamos a escuchar a algunas personas del arco intelectual, ¿qué opinión le merece a usted ese tipo de planteos? ¿Por qué surgen esos planteos y si son válidos o no?
El planteo he tenido alguna dificultad de escucharte. Tanto en el mundo como en Argentina se empieza a replantear si sigue siendo válido el planteo de las democracias occidentales, Sí, republicanas. correcto. Ahora sí. Algo que no se veía desde la década del 20 o 30. No es un tema que yo domine mucho, pero creo evidentemente que es un sistema planteado para otro momento de la historia. No sé qué es no soy un especialista en ese tema, no sé qué es lo que podría replantearlo. Hay muchas cosas que están funcionando en términos de paradigmas antiguos, ¿no es cierto?, que necesitan ser renovados. Inclusive el cambio es tan veloz, ¿no es cierto?, los cambios, las modificaciones, la transformación. Eso es un tema que a mí me interesa particularmente. O sea, ¿cómo hacemos para ir a la par del cambio? A mí siempre, yo me acuerdo mucho cuando en el 90 y tantos, ¿se acuerdan? La computadora, la Deep Blue, le ganó a Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez. Sí. Le ganó una partida de ajedrez y fue algo extraordinario, fue un antes y después. Ahora, la Deep Blue en este momento pierde con todas las computadoras actuales porque tiene una diferencia extraordinaria. La Deep Blue jugaba en base a la enorme cantidad de datos que tenía incorporado. O sea, cuando el contrario jugaba, tenía todas las jugadas posibles ya. Las computadoras actualmente le ganan a la Deep Blue porque aprenden a jugar. No tienen necesidad de tener los datos cargados. Saben jugar, aprenden a jugar. Pero tenemos dos realidades. Un mundo que científicamente avanza a velocidades extraordinarias y por otro lado, algunos sectores que plantean que necesitamos nuevos contratos sociales o nuevas constituciones o disolver el Poder Judicial, que por ahí son planteos que eran de otra época. Sí, claro, sí. Y además es un discurso social contaminado del elix de tasas, del precio del dólar. Parecería que solamente sabemos o podemos hablar de esas cosas. Es grave, es grave. Y aparecen ese tipo de posiciones, de posturas, que están hablando de algo que ya no está, ¿no es cierto? Que por ejemplo, el tema actual muy importante es el del 5G, ¿no es cierto? De la quinta generación de Internet, que es un tema clave. O sea, no tengo idea de qué es lo que va a ser. Hay alguna decisión oficial en términos para decir ya el avance de Internet hacia una velocidad y a una instantaneidad extraordinaria, 100 veces superior al G4, que es el actual tenemos. Vamos a volver de vuelta a lo concreto de la política Dale, argentina, ¿no? Para vamos pensar también un poco con lo que tenemos, ¿no? Porque en definitiva vamos a tener que ir a las elecciones con lo que hay. Y lo que hay son todos peronistas prácticamente. Incluso me animaría a decirle que ahí el extranjero sería Mauricio Macri. Igual acá hay varios que se animaron a decir que Mauricio Macri también es peronista, pero bueno, eso ya es otro. Mauricio Macri se conforma una fórmula con Miguel Ángel Pichetto. ¿A usted políticamente le resultó una jugada positiva, negativa? ¿Cree como algunos del espacio peronista que Miguel Ángel Pichetto es un traidor? Alguien decía, ¿no? Cuando se va alguien de mi partido a otro, es un hijo de puta. Si alguien viene de otro partido al mío, es un converso, ¿no? Sí. Es una diferencia. Yo lo conozco a Pichetto, como uno dice, bueno, tengo respeto por él. Hace un rato lo dije, ¿no? A mí no me gustó de ninguno de los cambio de varios, ¿no? Donde bueno, todo más Alberto Fernández también, Claro. Por ¿no? eso No solo valoro- Pichetto. Vamos a preguntarle por todos ahora. Por eso Claro. valoro bastante la actitud, por ejemplo, de Urtubey, ¿no es cierto?, de que de alguna manera se mantuvo. Ahora, en pero un usted hace principio. poco, antes de todo el armado de las alianzas, había dicho que en realidad confiaba en la unión del peronismo. ¿Confiaba? ¿Confiaba usted en la unión del peronismo? Esa Sí. unión no se dio. No se dio, no. ¿Y por qué? ¿Qué Quizá primó? quizá porque el peronismo es demasiado amplio. Pero ustedes hacían un análisis muy interesante, que en realidad han sido incorporaciones bastante falsas, porque a la larga, Claro. digamos, ¿cuál es el poder que se le dio a Pichetto, ¿no? O sea, cuál O Alberto. realmente más allá de la imagen, digamos, de lo que significó como una ampliación, realmente no es tan claro qué es lo que ha podido cambiar Pichetto de lo que ya estaba y lo que iba a ser y lo que va a seguir diciendo. En el caso de Alberto Fernández también, ¿no? No es muy claro qué es lo que de cambio que significa la figura de Alberto Fernández. Más bien
son cosas que evidentemente tienen que ver con con algo que la sociedad esperaba y que por lo menos aparentar que se lo doy, ¿no? Sí. Que el peronismo esté hoy dividido en todas las listas. ¿Eso significa que sigue siendo un partido omnipresente en la Argentina o significa que ya no da para más el peronismo? ¿Cómo lo ven en Yo el creo que futuro? está en la base, en el ADN del peronismo, está el movimentismo. O sea, Perón nunca habló, o muy poco habló de partido peronista, él hablaba de movimiento Movimiento. peronista. O sea que siempre de principio Perón planteó un sector político con fronteras muy porosas, ¿no? Y habló también, ¿se acuerdan de esa frase? Que tiene que ser una montura capaz de cabalgar los tiempos. Y así ha sido el peronismo, ha podido cabalgar tiempos autoritarios, tiempos neodesarrollistas, tiempos más bien con una proximidad importante al socialismo, tiempos más neoliberales. O sea, el peronismo se ha ido. No, eso no sé si es una virtud o es Un un colega defecto, suyo, ¿no? Felipe Pigna, siempre dice que el peronismo tiene una capacidad de resucitar impresionante, que cuando uno cree que ya están directamente sin capacidad de poder volver a resurgir, tienen esa idea de reinventarse constantemente. Pero además sí está bien eso, pero además el peronismo tiene también en su ADN una extraordinaria vocación por el poder. O sea, Pero el eso es bueno o peronismo malo, sabe Pacho. cómo llegar al poder y sabe qué hacer con el poder. A veces hace demasiadas cosas que no debe con el poder. Pero creo que también está en su base una estrategia en relación al poder muy superior a la de todos los otros partidos, ¿no? Ya que hablamos del peronismo y la capacidad de amoldarse, pasaron 46 años de la última vez 45 años de la última vez que habló Perón en público, de lo último que dijo Perón. ¿No quedan ciertas cosas como anacrónicas? ¿No se debe el Partido Justicialista una actualización doctrinaria puertas para adentro para decir, bueno, nosotros vamos a salir a jugar de esta forma de cara a la sociedad y no que pase lo que está pasando ahora, que uno piensa una cosa, otro piensa otra y la sociedad entera tiene que dirimir la interna del justicialismo? Yo creo que la necesidad, lo decíamos al principio, ¿no? Que quizá parecía un poco descolgado en relación al tema de la actualidad, pero creo que en realidad la política argentina necesita actualizarse en su totalidad. O sea, por ejemplo, lo que pasa es que tiene que ver con la poca formación de los políticos. Eso también es un problema grave. Por ejemplo, en términos de hablar de las cosas que me preocupan o que me ocupan, está el tema de la 5G que estábamos hablando. O sea, ¿qué posición va a tomar la Argentina en relación a... El 5G es la quinta generación de Internet. ¿Qué es el causa en este momento todo el problema con Huawei? Sí, Claro, Huawei, sí, ¿no es conflicto cierto? internacional. Es Sí. la empresa china que está disputándole a las empresas norteamericanas, a Google y a todo lo demás, Sí. el control del funcionamiento, digamos, del Internet, que ya está funcionando En el en varios mundo. países. Inclusive en el sur de Chile hay una base de Huawei muy importante para controlar, digamos, lo que pasa en el hemisferio sur. Yo creo que esas son cosas que pueden parecer abstrusas en este momento, pero me parece que es lo que está pasando en el mundo. Y no, me parece tan vasto, digamos, ¿no? Lo que se habla y lo que se dice en la política argentina, que me parece que eso es algo que hay que Bueno, mejorar es un absolutamente. tema que el gobierno suele mencionar, digamos, le va mal en la economía, no habla de economía porque no tiene nada que mostrar, pero suele hablar de tecnología y de avances tecnológicos, mientras que en el kirchnerismo lo tenés a Juan Grabois peleándose con Mercado Libre y un poco más diciendo Sí, que lo va a sí. apropiar la empresa, ¿no? Digo, tenés, entonces, digamos, ¿cuál de los tres candidatos hoy estaría más cerca de la modernidad que usted dice? ¿Estaría más? Cerca de esa modernidad que usted dice. No podría hacer esa diferenciación, ¿no? Me parece que no te puedo contestar esa pregunta. Pienso que Macri tiene una cosa más moderna relacionada con lo empresario, indudablemente, como defecto o como virtud, no sé. Seguramente Cristina y Alberto tienen una relación importante, lo que es el manejo social, de economía por el lado de la baña, etc. Pero hay algo que también
Yo estoy como hablando de las cosas que a mí me perturban, ¿no? El tema de la pobreza. A mí creo que nadie ha enfrentado, ninguno de los candidatos han enfrentado el tema de la pobreza como debe ser. Se habla de pobreza cero y otra serie de Más allá de un abstracciones, número que se largue, usted dice. Más ¿Perdón? allá de un número del mes, de la pobreza No, del claro. mes. Fíjate vos que el tema de la pobreza, lo he dicho alguna otra vez, es un tema de Estado grave. Yo soy médico, además. Me olvidé de ese detalle, también lo tendría que haber Yo dicho, también. lo sabía, Yo psiquiatra. también me olvido que soy médico a veces. Pero no hablan, ¿sabes? Fíjate vos Los dos que- fracasaron. No hablan porque en el tema de la pobreza, tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el de señor. Mauricio Macri fracasaron. Cristina Kirchner dejó 30% de pobre, Mauricio Claro, Macri pero lo fíjate montó. vos que el fracaso es un tema de Estado muy importante, porque cuando se habla de 50%, por ejemplo, de pobres, 60% de chicos, ¿qué quiere decir eso? Más allá de la solidaridad que uno tiene con la gente que tiene frío en invierno, que no come toda la comida. ¿Y qué le va a pasar a la Argentina cuando esos chicos, 60%, no están comiendo proteínas? Correcto. No, no es broma. No. O sea, tenés ahí un 60% de ciudadanos futuros De chicos que van a estar malnutridos. disminuidos. No, son adultos no con incapacidad de estudiar, de entender, Claro. de conocer. O sea, el chico que no come proteína es un adulto incapacitado. O sea, que en vez de tener lo normal de 100 cociente intelectual, va a tener 60, 70. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede imaginarse el futuro de la Argentina poblado de gente a la cual no hemos sabido darle de comer y que está constituyendo una población con dificultad para adaptarse a la sociedad, para poder estudiar, para poder entender, Ahora, para eso tener no un se buen resolvió trabajo, porque no hubo para decisión aprender por- qué pasa con toda esta modernidad que hemos estado Eso no se hablando. resolvió porque no hubo una decisión política No hubo una realmente decisión de los- política, absolutamente. de ninguno de los últimos gobiernos de la Argentina. Absolutamente. Yo creo que no hubiera sido nada difícil, que no es nada difícil darle de comer a los chicos. Me parece que cuántos chicos hay, cuántas cosas, cuántas proteínas necesitan. Si hay algo que no nos faltan es proteínas. Bueno, de hecho, Tenemos de yo, todo tipo de proteínas. en general cuando hablo con mujeres, son en la mayoría que tienen organizaciones ONG que ayudan a chicos, lo que plantean actualmente es, si no va al colegio, el fin de semana no comen. El lunes, si es feriado o no hay clases, ese chico el lunes Pero es ¿me un entendés lo tercer te día digo? que no come. Es más que eso. Eso es un buen análisis. Pero es más que eso. Ese chico que no come, Es el futuro. en el futuro va a ser un adulto incapacitado. Claro, no va a tener O sea, capacidad no de es solamente que razonamiento. tiene hambre, es que se le está hipotecando su futuro. No va a poder estudiar como realmente le gustaría, no va a poder el trabajo, no va a poder acceder a un tipo de trabajo. Bueno, hasta ahora los candidatos que tenemos no se ocuparon de la pobreza. no, para nada. ¿De No, qué otra bueno, cosa? retóricamente, ¿no? De- Qué lástima que hay pobres. ¿De, Sería de- una de especie qué otra cosa traducción. no se ocuparon? ¿Perdón? Actualmente los candidatos que tenemos no se ocuparon de No la se- pobreza. por lo ¿De menos qué no otra se cosa no ocuparon- se ocuparon? No se ocuparon seriamente, diríamos. Es como que lamentan la pobreza. Qué Claro. lástima que hay pobre, qué barbaridad. La culpa es de él, ¿no? Porque siempre la culpa es del otro, ¿no? La culpa es del otro, no es mía, ¿no? Siempre es ello, ¿no? Durante el gobierno. La herencia de la herencia, y así seguimos, la herencia de la herencia de la Claro. herencia. Pero eso me parece un problema que hay que plantearlo permanentemente. O sea, debería haber formas de alimentar a los chicos, ¿no? Habría que ver realmente si van a los, por suerte que van a los comederos, habría que ver entonces, bueno, en esos comederos si están comiendo lo que tienen que comer. Claro. Realmente no lo sé, pero sospecho que no. Hace instantes usted dijo que hay un decaimiento en la cultura, o sea, como que ningún político le da la atención que merece la cultura, lo cual, bueno, trasladado a la realidad es, bueno, la Es cierto. cultura decae. ¿Le atribuye a los políticos en sí o a que hubo otras prioridades que tampoco fueron subsanadas, y la cultura quedó como un bien suntuoso, como la dejamos de lado porque tenemos otras prioridades? Porque coincido que la cultura actual queda muy lejos de lo que era hace 20 o 30 años atrás. Sí, sí, además han suspendido muchos programas, se ha bajado mucho la financiación de la cultura, o sea, hay un hecho real de una postergación, digamos, de la cultura. ¿Pero es prioritario? ¿Perdón? ¿Es prioritaria la cultura o se la puede dejar de lado momentáneamente? Yo, por supuesto, voy a decir que la cultura es prioritaria. O sea,
el hecho de que, por ejemplo, hace 3 años se vendían 80 millones de libros, se publicaban 80, ahora son 40, es decir, la mitad, 40 millones de libros, ¿no? No de títulos, sino de libros. El hecho de que se publique la mitad de libros de antes no es broma, o sea, podemos decir que el libro ha sido superado por otras plataformas, Claro. pero el libro implica realmente la capacidad de imaginar, la capacidad de entender, la capacidad de crear, la posibilidad de saber, la posibilidad de estudiar. O sea, hay síntomas realmente en ese sentido muy graves. Además, la cultura argentina siempre tuvo un privilegio muy grande. O sea, fíjate que Francia, por ejemplo, atravesó las grandes críticas que atravesó, las crisis que atravesó, pero siempre puso por delante una imagen de un país cultural, un país que pensaba, un país que escribía, que abría sendas. O sea, la Argentina tiene la posibilidad de presentar una cara cultural, porque la tiene, porque lo es, pero que está totalmente desaprovechada, ¿no es cierto? Yo creo que la cultura siempre ha sido uno de los reservorios más ricos, digamos, de la Argentina, ¿no? Siempre lo sigue siendo a pesar de todo, ¿no? Pacho, tenemos que ir cerrando, nos quedaron un montón de preguntas seguramente en el tintero, pero 2 rápido. Vos como político, ¿hay alguna de las 3 fórmulas presidenciales como que mayoritariamente parecen tener porcentaje de votos que te convenza más? Mira, si yo tuviera que premiar la ética política, para mí es importante, me gusta Labaña Urtubey. Pero por una cuestión de que me parece, por ejemplo, a Urtubey Macri le ofreció la vicepresidencia y él no agarró. A mí me parece que esas cosas la sociedad hoy necesita reivindicarlas. No puede dejar indemne, impune ese espectáculo deplorable de que todos iban para cualquier lado, cualquier lugar era lo mismo. No, a mí me pareció un síntoma muy grave de descomposición social, lo que acaba de dar la política, ¿no? Y última también, bien cortito, que me quedó a mí demasiado en el tintero con tu experiencia en el peronismo. ¿Los camporistas, los jóvenes de la cámpora, son peronistas? Sí, son una forma del peronismo, absolutamente. Y son hábiles, son inteligentes, tienen un proyecto claro. Y ahora van a estar muy fuertes, ¿no? O sea, Claro. realmente han logrado constituir bloques, ¿no? No solo en diputados y senadores a nivel nacional, sino a nivel provincial y yo espero creer que eso sea bueno. O sea, me parece que... Yo creo que también Cristina, la Cámpora, todos han vivido toda esta experiencia de estos años, que yo creo que seguramente lo van a poder metabolizar positivamente, ¿no? Contanos un poquitito del libro, apenitas, ahí tenemos acá el libro de Pacho O'Donnell. ¿Qué nos encontramos acá? El libro salió el año pasado, por eso te lo traje para regalárselos. Es un libro donde yo soy revisionista históricamente, ¿no es cierto? O sea, creo que la historia que nos cuentan, que nos enseñan, es una historia liberal que ha sido escrita arbitrariamente, con un sentido político de resaltar algunas cosas y ocultar otras. Entonces, aquellas cosas que han sido mérito del federalismo, como la vuelta obligado, tuvo que pasar tantos años para que finalmente se reivindicara una epopeya como esa. Y eso también es una declaración de independencia que hacen las provincias artiguistas, las provincias litorales, es decir, la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, que se juntan en Concepción de Uruguay, en Entre Ríos, y reafirman la idea de la independencia, porque en realidad las provincias federales consideraron que la independencia se dio con 25 de mayo de 1810, cosa que no fue aceptada por Buenos Aires. Y la prueba de que esto es así, además de que hay muchas otras pruebas, es que ninguna de estas provincias fue a Tucumán. Bueno, Ninguna vamos a leer el libro todos nosotros también, ustedes lo pueden conseguir La en historia las librerías. verdadera argentina es fascinante. Qué hermoso. No la que nos contaron en el colegio. No, tampoco. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí por favor, compartiendo me encanta, el me encanta. análisis. Vamos a un corte, enseguida regresamos.